¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del show de Gusano Juicio. Ahora tengo el gusto de que nos acompañe aquí un invitado de honor, el señor Gustavo Lozano. Me acompaña como siempre Lalo. Esta vez vamos a hacer un cambio de tono a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es puro mame. Ahora vamos a tratar de hablar un poquito en serio. La persona más seria, ¿No? más interesante, con cosas interesantes que decir para variar. Exacto. Traemos a alguien que sí puede decir cosas en serio y no me pongan el listón tan arriba, a ver si lo alcanzo. Bueno, pues invitamos a Gustavo porque Gustavo tiene un gusto particular por la defensa ambiental, más que gusto, yo diría que una vocación, ¿no? Ha dedicado su vida a causas ambientales, a causas animalistas, a este tipo de cosas. Desde el lado legal, eres abogado de profesión, con doctorado en ¿Derecho? En Derecho, ¿verdad? Y bueno, pues tu currículum está extensísimo. ¿Por qué no nos platicas así brevemente a qué te has dedicado estos años? Pues gracias por la invitación a platicar. Un poco, la verdad es que no pensaba dedicarme a esto, pero un poco la vida me fue llevando para allá, ¿no? Sí. Pasé como por 2 carreras antes de entrar a Derecho. Y entré a Derecho justamente porque vi la forma de comportarse de algunos funcionarios públicos del zoológico de León, Okay. ¿no? Con los animales, tráfico de especies, cosas de ese tipo. Aquel escándalo del Buffalo Bill, de que tenía contacto con redes de tráfico, ¿no? ¿O no No, les cuento rápido. Cuando salí yo de la prepa no tenía ni idea de qué estudiar. Okay. Jugaba fútbol y ya, yo quería seguir jugando fútbol y vámonos. Sí, la historia de... Me ofrecieron una beca para estudiar en el TEC de Monterrey, una beca deportiva. ¿De fútbol? De fútbol. Y entré a comercio internacional, estaba de moda y además pues mi jefe se dedica a exportar chancla. Okay. Y dije pues por ahí, ¿no? Y pronto me di cuenta que no era lo mío, pero estaba determinado a acabar. Y por ahí del 4º semestre, en un examen de mercadotecnia, me llegó como un rayo de iluminación. Puse el nombre, leí el examen y dije, esto no es lo mío, ¿no? ¿Para qué me estoy haciendo tarugo? Y en ese momento fui y lo entregué en blanco. La profesora me decía que si estaba yo bien, que me lo hacía mañana. Le dije, me siento estupendo, me voy a dar de baja en este momento. Me fui a servicios escolares, me di de baja y me puse a chambear un rato, porque era medio semestre, para cuando ya se presentaba el siguiente verano y la oportunidad de volver a estudiar, ya sabía que quería ser veterinario. Okay. Me inscribí en veterinaria, me admitieron en veterinaria. Okay. Y como de película fui pedí chamba al zoológico y me la dieron, ¿no? Me la dieron de asistente de la clínica del zoológico. Ah, qué padre. Y estando allí, en una ocasión, duré 15 días, no aguanté mucho más, me dicen, te toca hacer esto, y hay que darle de comer a aquellos animales, están en una jaulita. Uh-huh. Me acerqué, tenía una toalla, levanté la toalla y eran como 7, 8 coyotes, como chiquititos, recién nacidos. Y le digo al médico que me dio la instrucción, le digo, ¿y estos por qué no están con su mamá? ¿Cuándo nacieron? ¿No? Me dice, mira, pues te vas a enterar, te voy a contar de una vez, ¿no? Una vez al mes, el director del zoológico y el director de la clínica del zoológico se van a la Sierra de Lobos en la madrugada. Ya tienen marcadas los espacios a donde ir a buscar. Y mientras la mamá está buscando comida en la madrugada, secuestran a los cachorritos, ¿no? ¡Qué locura! Bueno, haz de cuenta que me prendieron un cohete en la cola. Me imagino. Fui a renunciar, pero además pues le pateé el escritorio al director, hice un escándalo, ¿no? Y me largué y dije, no puedo ser veterinario, ¿no? Están implicados en toda esta mierda. Y dije, ¿qué hago? Pues de abogado, ¿no? Pues esa es la profesión más intacta Y así acabé en Derecho. Ok. Luego ya ahí en la universidad, estudiando Derecho, pues me estudié en la Ibero y empecé a conocer el tema de los derechos humanos, ¿no? Okay. Y entonces mi actividad es un poco una mezcla del tema de el derecho humano al medio ambiente, el derecho humano al agua, la lucha por los derechos. Correcto. Y de la mano el tema de los animales, que es una cuestión personal que me importa mucho. Sí, correcto. Aprovechamos para platicarles. Gustavo es el fundador de Animare, una asociación aquí en León, Guanajuato, en el barrio, ¿no? En el barrio. Donde rescatan perritos, gatitos y tratan de buscarles hogar, ¿no? Esa es la función. Por ahí les vamos a poner a ver si un letrerito, teléfono, dirección, para que el que ande buscando un chucho, pues se dé una vuelta, ¿no? Así es. Bien, entonces descartaste 2 carreras.
sea, ¿estudiaste completas 2 carreras? ¿Sí entendí bien eso? No, estudié hasta o sea, cuarto veterinario, semestre. o sea, eres veterinario. No. Ibas para veterinario. Me inscribí Ya. y antes de entrar a estudiar fui a pedir trabajo al zoológico. Me voy a dar un cale de la... Y en el Inter, antes de entrar a estudiar, ocurrió esto que acabo de contar y dije, no puedo ser veterinario. Okay. En realidad yo no quería ser médico tanto como irme a África a salvar animales de grandes especies, por eso estaba en el zoológico. Ok. ¿No? Ahí me di cuenta de que había mucho más, ¿no? Y entonces... Los gorilas también necesitan abogados. Sí, claro, yo creo que sí, sin duda sí. Sobre todo, los animales. Hay un libro que me cambió también un poco la perspectiva de todo, que se llama Liberación Animal. Ok. Lo recomiendo profundamente, es un libro de filosofía. ¿No es de Peter Singer? Peter Singer. Sí, ¿verdad? Exacto. Sí, lo conozco. Es el libro que funda el movimiento por los derechos de los animales como lo conocemos hoy. Correcto. Y en esencia... Y hace incluso una defensa del veganismo y algunas otras cosas de ese estilo, ¿no? Exacto. Sí. En esencia, el libro lo que propone es extender el principio de la consideración moral que nos tenemos entre los seres humanos hacia los otros animales. Okay. ¿No? Básicamente dice Singer, si siente, si tiene capacidad de sentir, puede sufrir. Correcto. Y no hay justificación moral para hacer sufrir a alguien que tiene sensaciones. Okay. ¿No? Team Schopenhauer. Sí. Sí, esa era la postura de Arthur Schopenhauer. Bueno, Schopenhauer fue uno de los pioneros en el pensamiento animalista. Correcto. Que, por cierto, pequeño paréntesis, hay un compa inglés que se llama John Gray, un filósofo contemporáneo, tiene un libro que se llama El silencio de los animales. Sí. ¿Lo has checado ese? Pero fíjate. Lo acabo de piratear, lo acabo de bajar. Dije piratear, lo acabo de adquirir de forma... Mercar. Ajá. Y lo voy a leer pronto. Compártemelo, no seas gacho. Fíjate que... Bueno, pero perdón. Esto lo voy a editar. Fíjate que, si no me equivoco, les cuento un poquito sobre el tema, de cómo caí en el tema del medio ambiente. Sí. Cuando me fui a estudiar la maestría, una maestría en Derechos Humanos, había un módulo específico sobre medio ambiente, ¿no? Hablo del 2003-2004. Y estaba yo con mucha expectativa de ese módulo. Tristemente tuvimos una clase nada más de ese módulo porque fue cuando ocurrió el atentado de Atocha en Madrid, ¿se acordarán? Hace 18 años. Un atentado que explotó unos trenes. El de los trenes, sí. ¿No? En Sí. el contexto de la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Correcto. Se suspendió el módulo. La suspensión duró una semana y fue todo el módulo completito, se lo cargaron. Y entonces, pues, para contrapesar, me chuté toda la bibliografía que sugerían. Ok. Y me encontré con un texto que se ha convertido en un texto de cabecera que se llama Pensamiento Político Verde, una ideología para el siglo XXI, de un profesor que se llama Andrew Dobson. Ok. Y lo que hace es que disecciona el ecologismo como una ideología política a la altura del liberalismo, del socialismo y a la altura de cualquier otra ideología moderna y contemporánea. Y entre otros autores habla de John Gray, ¿no? Pero él lo ubica, digamos, a la derecha del pensamiento ecologista. Okay. Es un digamos, un conservador ecologista. Órale, ¿no? interesante eso. Es bien interesante observar esos autores y lo que proponen desde la lógica de las ideologías. Claro. Contrastadito el John Gray, ¿no? Matices. O sea, está contrastado el personaje. O sea, eso parece oxímoron, eso, de conservador ecologista. Sí. Pero ahí hay una persona tridimensional. Básicamente tiene que ver con que en algún punto probablemente si la sociedad no toma por sí misma una ruta distinta a donde vamos, en algún punto las libertades tendrán que estrecharse para que la sociedad pueda pervivir, digamos, ¿no? De acuerdo. Y justo yo creo que ese es siempre el dilema de cualquier activismo ambiental o animalista, de cuál es como la medida, cuál es la línea, pues, que entre el progreso y la defensa del territorio, progreso con comillas, ¿no? ¿Tú tienes alguna manera en la que lo pienses así específicamente, así como de, a ver, vamos a ver este proyecto, a quién beneficia, a quién perjudica, o lo ves simplemente del lado ambientalista y como salga? Bueno, gran pregunta. Yo creo que es el debate que tenemos todos los días al interior de la organización en la que yo colaboro. Yo hago parte de una organización que se llama Acción Colectiva Socioambiental. Okay. Y desde ahí hacemos defensa del territorio y de los bienes comunes naturales. Okay. Nosotros, desde este punto de vista de cómo lo planteas, nosotros somos radicales, ¿no? Y si entendiendo que toda la actividad humana
genere impacto ambiental, ¿no? Reconociendo eso, también es cierto que desde nuestra posición pensamos que hay actividades que deberían de estar proscritas, ¿no? Que no deberían de ocurrir más en el planeta, ¿no? Tauromaquia, ¿no? Ese tipo de onda. Por ejemplo, la tauromaquia, por ejemplo, la minería, ¿no? No hay necesidad de que hoy tengamos minería, ¿no? Tendríamos que revisar nuestra relación con los minerales, ¿no? Es una relación pues muy absurda. ¿Minería a cielo abierto o todas? Nosotros planteamos que cualquier tipo de minería va para afuera, Ok. ¿no? Déjenme pongo un ejemplo. Ok. El oro, ¿no? Sí. Dicho por las propias empresas extractivas de oro, ¿no? Se sabe en los cálculos que ellas mismas hacen que todo el oro que se ha extraído en la historia de la humanidad, si se apila, se acumula, genera un cubo de 20 por 20 metros. No es tanto. No parece. Pero el desastre que genera para extraerlo es inconmensurable, ¿no? Ahora, ¿para qué se usa ese oro? ¿Para qué se ha usado? ¿Para qué se usa en la actualidad? Pues, para especular la mayoría, ¿no? El 50% del oro que existe en el planeta está guardado en los bancos. Son reservas. En reservas. El 40% joyería. Desde cubiertos hasta anillos, aretes, coronas, etcétera. Solamente el 10% se usa en tecnología. Pero además, casi el total del 10% es tecnología de guerra, ¿no? Ok. Y muy poquito de ese porcentaje es tecnología médica. Tecnología médica, además, no accesible para nosotros, ¿no? Claro. Está accesible, digamos, para en los grandes hospitales del mundo, ¿no? A donde no tenemos espacio nosotros. Correcto. ¿No? Entonces, es el desastre que ocurre para extraer el oro no compensa el beneficio que... No, y además más que es un metal como de vanidad, de alguna manera, ¿no? Exacto. De show off, de pretensión y de demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el litio? O sea, que el litio pudiera dar una salida para los combustibles fósiles, ¿no? Por las baterías. Y pues se requiere minería para extraerlo, si no, no va a haber material para hacer baterías suficientes. Ahí les va. Lo que digamos, quizá con este comentario responda de un fregadazo a muchas cosas. Okay. El movimiento altermundista, ¿no? Que surge en el contexto de estas grandes cumbres de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, en los 90s, en donde se inscribe, por ejemplo, el movimiento zapatista. Okay. El movimiento zapatista es un movimiento que hace parte del movimiento más amplio altermundista o antiglobalización, etcétera. Correcto. Cuando habla de cambio climático, el eslogan que propone, que es un eslogan que a mí me gusta muchísimo, dice: cambiemos el sistema, no el clima. Okay. ¿No? Y entonces, la pregunta es si el litio ayuda a que el modelo que hoy tenemos, que es un modelo pues que nos está llevando a una catástrofe climática mundial, sí, puede resolverlo, ¿no? O si simplemente le va a dar más aire para que dure más años, que es lo que ha ocurrido con las tecnologías, ¿no? Las tecnologías lo que han hecho es que han alargado el punto en donde va a ocurrir la catástrofe, ¿no? Pongo otro ejemplo. Bandana Shiva, ¿ubican a Bandana Shiva? No, sí, no. Bueno, Bandana Shiva es una pensadora india. Trabaja mucho en torno a las semillas transgénicas. Ella está en contra de las semillas transgénicas. Okay. Me tocó verla en un debate súper interesante en Brasil, en una cumbre de los pueblos, estas contracumbres que luego se hacen mientras están los gobiernos y las empresas reunidas para decidir qué va a ocurrir con el mundo. Correcto. Afuera ocurren las contracumbres, ¿no? Correcto. Y en aquella ocasión, en la contracumbre de Río Más 20, en Brasil, invitaban a Bandana Shiva para debatir contra, si no mal recuerdo, 4 promotores de presas en el río Amazonas. La propuesta era apresar el río Amazonas para abastecer de agua a Sao Paulo y a Río. Oh, qué locura. ¿No? Y entonces era un debate súper interesante entre ella sola, sí, contra estos 4 promotores, ¿no? Y los promotores de las presas decían: ustedes, los ecologistas, tienen que hacerse cargo de que en los últimos 20 años, hablamos del 2012,
y hace referencia a 1992, cuando fue la gran cumbre de Río, donde se empieza a hablar de cambio climático, ¿no? Es allí donde de esa cumbre surge luego el posterior tratado de Kioto, que valió para puro gorro. Y luego, ¿no?, el de París, ¿no? Y luego el de París. Sí. Dice, ustedes son los responsables de que en los últimos 20 años hayamos seguido emitiendo grandísimas cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera porque se oponen a las energías limpias, ¿no? Okay. ¿Siendo cuál su propuesta de energía limpia, que la ¿solar? ¿Radioactiva? No, es que las presas, además de abastecimiento, la del áulica. eran hidroeléctricas, Claro. Okay. ¿no? Entonces decían, si no nos dejan usar la energía hidroeléctrica, vamos a tener que seguir usando combustibles fósiles. Sí. Un poco en la lógica del litio, Sí, claro. ¿no? Para responder la pregunta. Correcto. Y Bandana, todos estábamos ahí y decíamos, madre mía, gran pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo la va a contestar? Porque en verdad los ecologistas en mucho sentido nos oponemos a las energías limpias porque pues en realidad no son limpias. Sí, ¿no? patean el problema para que y vuelven el problema indirecto, ¿no? O Exacto. sea, en la extracción de los materiales está el daño, no tanto en el uso de los objetos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, Gustavo, de tu organización, cuál sería la vía tecnológica que pudiera hipotéticamente solucionar? Ahora te respondo, pero les voy a contar lo que contestó Bandana Shiva Sí. a estos promotores. Les dice, bueno, es que lo que ustedes no alcanzan a entender es que la energía que va a producir esas presas hidroeléctricas, además de que las presas lo que van a hacer es que van a inundar territorios cultivables, van a cancelar sumideros de gases de efecto invernadero al ponerle agua encima a grandes cantidades de tierra. Además va a alimentar un modelo. Esa energía que va a producir esas presas va a alimentar un modelo de desarrollo que mantiene la pobreza a más de la mitad de la población de Río y de Sao Paulo, ¿no? Ustedes no están viendo, digamos, el problema de fondo. La pregunta es, si esa energía va a servir para mantener el modelo de desarrollo que tiene a más de la mitad de la población en pobreza, no es una energía que queramos. De acuerdo. Y ahí se acabó el debate. Correcto. El auditorio estalló en júbilo porque Sí. Bandana Shiva pudo contestar bastante bien. Y un poco esa es la pregunta. ¿El litio nos va a ayudar a hacer una transición energética real? Ya. ¿No? Esa es la Entonces, pregunta. la banda, que tiene un muy buen nombre, por cierto, Bandana Shiva, Sí. parece artificial, ¿no? Lo visualizas. Shiva Sí, Parece como con una superhéroe. bandana. Sí. Y esto no estoy sugiriendo que hagas la gráfica, Santa, Una india ninja. pero o algo así. Shiva, ¿no? La Sí, diosa, la diosa Shiva con india. la bandana. Sí, puede sí. ser. Bueno, pero es como marxismo ecologista, ella, por ahí. Ecosocialismo, digamos. Vale, cacho. Sí, Ok. ecosocialismo. Y si este no, o sea, si en su opinión no es deseable que este modelo de desarrollo continúe, ¿cuál es la alternativa? De crecer ¿Población? en población y en producción de bienes y servicios, ¿no? La alternativa, y hay movimientos en Europa muy fuertes de decrecimiento, ¿no? La idea última es, con menos podríamos estar bien. No hace falta que tengamos todo lo que hoy muchas personas o sociedades avanzadas tienen, Sí, ¿no? correcto. A costa del futuro de las próximas generaciones, porque esa es la verdad. Suena un estribillo muy agotado, pero es que es la verdad. Estamos consumiéndonos Sí, sí. los recursos que son para las generaciones futuras. Aquí yo quiero meter rápido una cosa que yo siempre meto en este show con calzador, y casi siempre con ironía, pero es una cosa que me gusta, que es el antinatalismo. Correcto. Ajá. Y nomás quiero preguntar si has conocido así como una cruce interesante de antinatalistas ecologistas. No, Oh. pero sí animalistas. Ya, muchos animalistas. Antinatalistas animalistas. Exacto. No, Cacho. te podría decir con confianza que no conozco ningún antinatalista ecologista, Ok, pero conozco un montón de antinatalistas animalistas. va. Se acercan, sin embargo, ¿no? Fíjate que hay un debate bien interesante. Yo creo que no. Ok. Y ese es un drama enorme, porque si acercaran posiciones, el movimiento se robustecería enormemente. Pero ahí les va el detalle. Los animalistas se fijan en los individuos. Es decir, nos importan los elefantes, pero nos importa la elefanta que está encerrada en el zoológico del León. Y la lucha es por esa elefanta, Ok. Ok. por la individua concreta. Ya. El ecologismo no plantea atención a los individuos, sino Ya, a las no. especies. Gran escala. ¿no? Ok.
Órale. Ok. Y a veces se entran en contradicción, ¿no? Dependiendo del tema, a veces entran en contradicción. No. Entonces, Somos humanos. ¿cómo se vería Sí. un mundo donde no hay minería, donde no hay extracción? O sea, un mundo como un poco regresar a ciertas prácticas más viejas de agricultura personal, de tener tu parcelita, o por dónde va más o menos la onda. O sea que más allá de juicios, si me parece buena idea, me parece mala idea, lo que me parece es como imposible. Déjame pongo otro libro Sí. por enfrente. Sí. Un libro buenísimo que no lo van a encontrar. Yo se los puedo... Conseguir. Le cortas también aquí. Se los puedo compartir. No, esto nunca lo voy a acordar. Se llama Ecotopía, el libro. Ok. Es un libro súper interesante. Trata de cómo en los años 70 toda la zona, la franja oeste de los Estados Unidos, si no me recuerdo, Oregon, California y Washington, ¿no? Le declaran la independencia a Estados Unidos y fundan un país nuevo que se llama Ecotopía. Okay. ¿No? El libro es muy interesante. ¿Qué? ¿El autor? El autor se apellida Kallenbach, Ernest Kallenbach. Tenían que ser los de la costa oeste los que se separan. Es bien interesante porque entonces el libro pasa por la idea de que Estados Unidos entra en pánico porque no saben quiénes son esos ecotopianos y qué quieren. Sí. ¿No? Entonces, a través de muchas gestiones diplomáticas, logran que Ecotopía reciba a un periodista, ¿no? Para que ayude a entender a los gringos de qué va Ecotopía. Y entonces la novela pasa por todos los reportes periodísticos que el protagonista envía a su periódico en Nueva York y estos lo publican, ¿no? Entonces, allí te esboza la idea de cómo podría ser una sociedad ecologista. Por ejemplo, está prohibido el alcohol, pero la mota fluye de lo lindo. Okay. De lo lindo. Uno Por bueno y uno ejemplo. malo, entonces vamos a dejarle un empate. Por ejemplo, Es como sacrificar una pierna. Sí, o sea, es como que escojas a uno de tus hijos, ¿no? Con el que te quieres quedar. O ojos. por ejemplo, es un país gobernado por mujeres. Ok. Por Menos ejemplo, voy. Por Sí, ejemplo, no están sé, prohibidos no sé. los motores de combustión interna. Ok. Están prohibidos. Ok. Cuando una chava se independiza de su casa y quiere construir su casa, el material permitido es la madera. Entonces tiene que ir a los bosques, Ok. pero no a cortar nada más. Tiene que ir a estar un tiempo en los bosques, relacionarse con los árboles que va a cortar. Ok. Luego los podrá cortar, pero tendrá que sembrar otros tantos e irlos a cuidar para garantizar que van a crecer, ¿no? Claro. La familia como la conocemos actualmente está muy diluida, son relaciones mucho más libres en Ecotopía. En Ecotopía, por ejemplo, es el primer dato que yo ubico. Ahora en todo el mundo hay, aquí en León hay estas bicis que uno puede agarrar en la calle Claro. para transportarse. Y pero dejarlas donde sea, sí. en Ecotopía, el gobierno ecotopiano compró 5 millones de bicicletas, las puso en la calle, así nada más, con la única regla de que nunca la meterías a tu espacio privado, Ok. ¿no? Para que estuviera a disposición de quien pasara por ahí, ¿no? O sea, hay un montón de ideas posibles, Sí. ¿no? Yo más bien, para que cada quien pudiera hacerse su propia imagen de lo que pudiera ser una sociedad ecologizada, digamos, plantearía qué tendríamos que quitarle a esta sociedad, ¿no? ¿Qué deberíamos de sacar de esta sociedad y con qué nos quedamos? Ok. Mi PlayStation 5 vale verga. Por ejemplo, en Ecotopía, Mi asador se me hace que también se va, güey. En Ecotopía están permitidos una cosa muy extraña, una especie como de juegos de hambre, Ok. porque Órale. llegaron a la conclusión de que la sociedad necesita cierta dosis de violencia Órale. para poder contener la violencia social real. Entonces, Sí, mejor sí. la rediriges a ciertos espectáculos violentos donde la gente saque su estrés, lo que tenga. Está muy balardeano esto. Ándale. Está bueno. Pero De hecho, es la visión. hay una novela, perdón, pero hay una novela, no es la de Noches de Cocaína, hay una High Rise. algo de Paraíso. Es como de las que hizo en el 89, 90 y pico. Y tiene que ver con el tema. Y varios de los personajes son de filosofía ecologista, pero tildando a acción radical. Pero es Ballard, entonces es catastrófico y trágico y siniestro. Pero de todos modos es un gran libro, nomás que no me acuerdo cuál es. Bueno, perdonen. Ya. No. Y por cierto, más rápido, hace rato, ya me cayó el 20 que hace rato que dijiste que cortara.
estabas hablando del libro. Sí. Y yo pensé que me estabas lanzando una indirecta que ya no tomara tanto. ¿no? Así como, güey, apenas llevo 2. no. Se prohíbe el alcohol, o sea que ustedes no van a poder participar. No, pero sí va a haber alcohol en la Ecotopía, ¿no? No hay alcohol en Ecotopía. Sí, cierto. ¿Cuál es el dijiste que problema una de con el las alcohol dos, en la sí. Ecotopía? Desde la lógica de los ecotopianos, que además es una lógica que han adoptado, por ejemplo, comunidades ecologizadas en San Francisco, Ok. que hay un montón de comunas Me imagino. donde la gente se fue a vivir de una manera ecologista. Todos los homeless. No, hay un movimiento bien potente. Sí, ¿eh? sí me imagino. Pues San Francisco es como la... Sí, Y, es cierto. y ese movimiento está replicado en muchas partes del mundo y en todas esas comunas está prohibido el alcohol. 2 cosas le prohíben a la gente. El alcohol y meterle químicos a la tierra. Ok. ¿No? Y además son comunas pequeñas ¿Pero cuál es el problema con el alcohol? que tiende a violentarte. Ok, Oh, ya. ¿No? La mota no. no, ¿No? Entonces, sobre todo en comunidades más pequeñas. claro. ¿No? Y luego, digamos, para aplicar la prohibición, no te dicen nada, simplemente te aplican la ley del hielo. En comunidades realmente pequeñas, Sí, 70 claro, personas, es brutal, ¿no? es brutal, es el ostracismo completo, ¿no? Eh, Acabas yéndote o volviéndote loco. o volviéndote loco, exacto. Pero ¿Quieren hacer una pausita? Dice el SATA que no es necesario. Bueno, seguimos. Me avisan si quieren una pausa. Yo no sé para qué me avisan a mí. Yo no tengo nada que ver con Oye, hacer Lalo, pausa. queremos pausa. Sí, pueden hacer la pausa. Pero miren, en México todavía hay un montón de comunidades rurales Sí. que viven de una manera ecologista, Sí. ¿no? Hay- Con agricultura de subsistencia, por ejemplo. ¿Es viable que toda la población se pasara a ese sistema de vida? O sea, me imagino que le dices a 25 millones de ciudadanos de la Ciudad de México. Tienen que cambiar su estilo de vida, coche, o sea, ¿cuál es la opción que tiene un ciudadano de la Ciudad de México que vive en Iztapalapa, en un edificio como para migrar a eso? Como que se me figura que estas pues, utopías, pues, porque al final eso son, están pensando como si fuéramos una comunidad más, o sea, que fuéramos menos gente. Sin duda, sí. No, Requerimos ser menos. ¿Cómo o sea, ¿crees Esa que parte me gusta mucho. Sí, requerimos ser menos. Putin está cooperando, creo? Hay un tema, digamos, Tenías que arruinar mi... Bueno, gracias. hay un tema claro de sobrepoblación, ¿no? Ok. Que está agotando los recursos. Hay un tema, digamos, de los países emergentes, por ejemplo, Brasil, ¿no? Todo el mundo le pide a Brasil que conserve su selva, Sí. porque es el pulmón del mundo. Sí. Y Brasil dice, ya se cargaron todo el chingado mundo y ahora me piden que no generemos desarrollo para salvar el Amazonas, ¿no? ¿Con qué cara? Páguennos. Sí, sí. ¿Quieren que Bolsonaro, sobre conservemos? todo, ¿no? Exacto. Sí. Y algo de razón ahí es digamos, una crítica no me ha gustado este término, pero del tercer mundo, digamos, al mundo desarrollado, ¿no? Se pasaron de lanza y ahora quieren que conservemos lo que tenemos todavía, Exactamente. ¿no? Claro. Pero sí, efectivamente, hay un tema de sobrepoblación que se tendría que resolver. Pero yo diría que sobre todo es un tema de prácticas, ¿no? Sobre todo es un tema de prácticas. La Ciudad de México, por ejemplo, habría que hacer un reordenamiento total, ¿no? Total. Probablemente sería más fácil introducir esto como en un post-apocalipsis. O sea, es como después de un colapso y de un periodo de sanación de 200 años, tal vez, como Yo coincido en eso. regreso al neolítico, pero todavía preservas como... Sí, el capitalismo no se va a ir por las bibliotecas, buenas. bancos de información. No se va a ir por las buenas. No se va. Eh, Mira, a ver si ubican. Cuando empezó la pandemia, sí. se generaron montones de expectativas de que íbamos a cambiar, Claro. ¿no? Por ejemplo, la gente estaba confinada y entonces veíamos a los venaditos que bajaban del monte. Claro, y veíamos y osos en osos, Monterrey. ¿no? Sí, sí. Y me preguntaron, ¿ahora sí va a ser el cambio? ¿No? Y yo decía, no, Pues no. no. Yo sí creo que va a tener que ocurrir un colapso, ¿no? Porque de otra manera va a ser muy difícil que transitemos. Es una pena, ¿eh? Es trágico. Es trágico. Sí, sí, sí. Y a mí me pasa con estos temas un poquito como me pasa con el comunismo. Que me parece que es una doctrina que más allá del juicio si es buena o mala, es contranatural. O sea, el ser humano no es conservador por naturaleza. ¿Comunismo o marxismo? Pues cualquier doctrina que digamos
que no premia el esfuerzo y no permita la acumulación de riqueza por individuos, ¿no? Comunismo totalitarista súper burocratizado, ¿no? Pues vamos a poner Cuba, ¿no? O vamos a poner Corea del Norte, ¿no? Ya. O sea, no veo la posibilidad de que una cosa funcione. Aunque sin embargo existe. Pero existe, y no son las sociedades que viven más bonito del mundo, ¿no? No, pero existe. Existe. Aún si seguimos esa línea que es contra natura, existe. Y Sí, también nosotros. Y no el hecho de que sea contra natura quiere decir que es malo, ¿no? Eso es la falacia naturalista, ¿no? De que lo bueno es lo natural y no siempre, ¿no? O sea, el hombre es violento por naturaleza. Todos nosotros no somos naturales. Somos el animal más antinatural que existe. Sí. Pues sí. Entonces es interesante eso. No estoy diciendo que... De hecho, no estoy seguro qué estoy haciendo con tu argumento. Ya te arruiné. Nomás me confundiste, Sí, ya güey. nomás te arruiné todo, Te estás desquitando, güey. Sí, eso te pasa por joder, por sacarlo de Putin. Lo que pasa es que, ¿sabes qué creo? Que los sistemas comunistas que realmente existieron o existen, me parece que no son dignos de ejemplo, ¿no? Ok. Yo a Cuba lo saco de todos los demás, Corea del Norte, la Unión Soviética, China, lo que tú Vietnam, quieras. A Cuba lo pongo a un lado, porque no sabemos en realidad qué hubiera pasado con Cuba si Estados Unidos hubiera dejado que la revolución transcurriera en paz, ¿no? ¿A dónde hubiera acabado ese experimento si Estados Unidos no hubiera estado sobres, como todavía está? No lo sabemos, ¿no? Yo por eso lo pongo a un lado. Sin embargo, también es cierto que hay, por ejemplo, montones de propuestas en donde se plantea que el mercado no es incompatible con una sociedad comunista, ¿no? Ok. Yo un poco lo que a mí me parece más grave, pues, de lo antinatural que resulta, es que elimina cualquier especie de meritocracia, ¿no? En la que tú avanzas económicamente, me refiero, fruto de tu trabajo. Y cuando no hay incentivos que te motiven a avanzar en tu productividad, pues lo que pasa son países que no crecen, que no se desarrollan. Porque están inhibiendo... Pero cuando dices no crecen, no se desarrollan, das por sentado, volvemos al principio de la que el conversación. desarrollo va de cierta manera. Exacto. Ya. Y por cierto, lo que dijiste de Cuba, exactamente lo dice mi mamá. Y quiero aprovechar para saludar a mi mamá. Hola, ma. Saludos a Saludos la a mi mamá. señora... ¿Cómo se llama tu mamá? Berta Alicia. Ah, como la mía, Berta también. Oh. Ah, mira, pues saludos también a mi mamá, de una vez. Marta. Saludos a las mamás. Saludos a la mamá de Santa. Saludos. Va. Sigamos. Muy bien. A ver, ahora quisiera que me platicaras un poquito más específico sobre los proyectos en los que estás trabajando actualmente. Me decías que la Defensoría del Territorio. ¿Qué significa Defensoría del Territorio? Pues mira, básicamente la idea es que todo el modelo de desarrollo que tenemos, todo, se basa en los bienes comunes naturales que se extraen del territorio, ¿no? Correcto. Entonces, desde este punto de vista, hay un ataque permanente y sistemático a los territorios en donde se encuentran los bienes comunes naturales. Pongo un ejemplo. Durante 16 años, en León se nos contó la historia de que era necesario montar una presa en los Altos de Jalisco, Zapotillo. para el Zapotillo, para poder traer agua acá, ¿no? Y algunos decíamos, oiga, pero es que allí donde quieren montar la presa hay 3 comunidades que viven y existen y tal. Sí, pero es que la democracia es así, ¿no? El bien de las mayorías. Oiga, no, esa es la democracia de los nazis, ¿no? O los comunistas, o claro. de cualquier Exacto. civilización pegadora, ¿no? Exacto. Y vivimos en un Estado democrático de derecho, ¿no? Y usted no puede ir simplemente a decir, los vamos a inundar, ¿no? Para beneficiar a una ciudad que por otro lado no cuida su agua, ¿no? Entonces, la bronca de traer desarrollo, de crecer, de continuar por la ruta que vamos, es que esos bienes comunes naturales de los que nos servimos están cada vez más llegando, como decía mi profesor Joan Martínez Alier, a los confines, donde vive gente que protesta, ¿no? Pueblos indígenas, pueblos campesinos, que están cansados de que les vean la cara de tarugos y dicen se acabó, ¿no? Y entonces, cuando eso ocurre, estamos en presencia de un conflicto, ¿no? Gente que dice por aquí no van a pasar.
Nosotros, como organización, lo que hacemos es que intentamos acompañar a esas comunidades que decían resistir frente a grandes megaproyectos que los van a alterar, que los van a desaparecer, que los van a desplazar, ¿no? Despojar de alguna... Exacto, Sí. exacto. Y al mismo tiempo, cuando nos colocamos, digamos, del lado de esas comunidades, lo que intentamos hacer es una crítica al modelo de desarrollo. Algo no está bueno si para que León pueda sobrevivir tiene que inundar y matar 3 pueblos. Algo no está bueno en eso. ¿no? Okay. ¿Y a la fecha está cancelado ese proyecto? ¿Ya no hay manera de que resucite el Zapotillo? Buena pregunta. Fíjate que nosotros siempre dijimos, es parte de la lógica con la que trabajamos, se los voy a platicar. Nosotros siempre dijimos que León era un afectado por la presa del Zapotillo, ¿no? Entonces, cuando decíamos esto, la gente y los gobiernos decían, ¿qué? Sí. Pues si el agua es para León, Sí. ¿cómo que también son afectados? Y yo les decía, miren, es que yo no soy político, no sé cómo tomen las decisiones los políticos, pero imagino que está un señor en su escritorio, el gobernador o quien sea, su escritorio, y tiene una lista de top 15 de broncas que tiene que resolver, ¿no? En algún punto, la bronca del agua hace como 30 años, ¡pum!, se le subió al escritorio. Okay. Y ahí la fue dejando para atender otras, ¿no? Crecimiento económico, lo que tú quieras. Seguridad. Y poco a poco, la bronca del agua fue subiendo en el top, hasta que le llegó al top 5 aquí enfrente, ¿no? Ya no podía echarla para un lado. Y Y entonces dijeron, bueno, pues como respuesta a esta bronca, lo que se plantea es una presa. La pregunta es, ¿cuál es el efecto político de esa respuesta a esa bronca? Ni siquiera la construcción de la presa, sino a la propuesta de construir una presa. Lo que yo digo es que en cuanto tú a la bronca del agua le opones como alternativa una presa u otra cosa, esa bronca deja de ser una bronca y sale de tu top de problemas. Claro. ¡Pum! Y se va de nuevo para abajo del escritorio. Claro. La presa del Zapotillo, en el proyecto, tiene una vida útil de 25 años cuando empiece a operar. 25 años. 25 años no es nada Es muy poquito. en la vida de los pueblos. Claro. No es nada. Es una generación. Exacto. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer qué íbamos a hacer? Ya la presa no viene para acá, el agua no viene para acá. ¿Qué íbamos a hacer cuando cuando la vida útil de la presa se acabara? Es en el año 25, 24. Sí, claro. ¿Qué íbamos a hacer? Pues cuando eso ocurriera, Silao, Romita, León, San Pancho, Purísima, van a estar conurbados. Va a ser una mega urbe de 6, 7 millones de habitantes Correcto. sin la presa, el Zapotillo. Claro. ¿no? Y el problema es que la presa invisibiliza la bronca. Lo da por resuelto Lo da por resuelto. y ¿no? se deja de atender. Además de que las autoridades nos mintieron muchísimo. Por ejemplo, Zapal decía incansablemente, con la presa vamos a permitir que el acuífero del Valle de Señora se recargue. Oiga, a ver, ¿a quién está hablando usted? ¿No? Si los acuíferos tardaron en hacerse en 100,000 años, algo así. o millones, ¿no? Es decir, ¿cómo que en pinches 25 años vas a permitir que una ciudad toda tapizada de cemento se recargue por infiltración el acuífero? Claro. ¿No? Claro. El tema no es el agua, el tema es el dinero que cuesta hacer esa presa y a quién va esa lana, ¿no? Es el negocio de la construcción. Claro. Por eso decimos que León es un afectado, Sí. ¿no? Al final del día, el presidente López Obrador llegó a un acuerdo con las comunidades, les dijeron, oigan, la obra ya está hecha, ¿no? Permítanos usarla, como le ha hecho en muchos otros proyectos, permítanos usarla, y la gente dijo, pero no queremos que nos inunden, ¿no? Entonces dijo, no podemos tumbar la cortina, y lo que ofrecemos, y ese es el acuerdo que hay, hacer 6 ventanas vertederas a la altura, por abajo de la altura del pueblo que está más abajo. Son 3 pueblos, Temacapulina, Cacico y Palmarejo. A Cacico es el que está más abajo. Entonces la propuesta es que las cortinas estén por abajo, perdón, las ventanas vertedoras estén por abajo del pueblo de Acacico, Para que no se inunde. para que cuando venga una crecida de agua, por ahí se vaya el agua, ¿no? Y nunca llegue a inundar el territorio. Correcto. ¿No? Que además, a ver, luego yo me pitorreo mucho cuando dicen que León, que Guanajuato, Grandeza de México y Vanguardia y la chingada. El Banco Mundial, digamos, si hay una entidad más neoliberal en el mundo, Sí. es el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial recomienda que no se sigan construyendo represas. Las represas en Europa, en Estados Unidos y en Canadá van en retirada, ¿no? Son tecnología del siglo XVII, XVIII, XIX.
Ok, ¿y cuál es la tecnología que viene a cubrir eso? ¿O la técnica? Bueno, es que además hay que entender que ahora con el cambio climático no tenemos la seguridad de que las aguas lleguen, Correcto. ¿no? Entonces es un albur. Pero de todos modos tiene que haber algún tipo de técnica hipotética. Nosotros lo que una serie de creemos, técnicas. nosotros lo que creemos es que sí hay tecnología que no existe acá en León para poder sumir agua, ¿no? León se inunda cada verano, Sí. ¿no? ¿A dónde vas a esa agua? Sí, claro. Era ¿Explico? padre eso del pavimento. ¿Por qué no la asumes? Sí, que hay, respira, ¿no? en la Ciudad de México han estado poniendo como unos jardineras que son... ¿Pozos de ¿cómo se absorción? llaman? Sí, como pozos de absorción. Esa es una solución. Por ejemplo, Oh. ¿no? Por Yo, ejemplo. yo siempre he pensado, y seguramente estoy equivocado, porque si fuera tan sencillo eso hubiera hecho, que la solución del agua está en el precio. O sea, suben el precio del agua. Pero- La gente solamente va a dejar de consumir O agua solo- a lo loco si le cuesta, cara. Sí, lo- Es como la luz. Pero sería como película de Romero, o sea, sería una catástrofe social. O No, sea, se bueno. vienen, o sea, si la gente no tiene agua, Pero es que puedes así... cataclismo. Puedes decir, por cada persona voy a dar 3 metros cúbicos al mes o lo que Ah. sea, y de ahí para arriba, Es que esa ni siquiera es la bronca del agua. ¿no? Mira, por ejemplo, básicamente lo que dices es que Zapal le sube el precio al agua. Sí, básicamente ¿No? lo que estoy diciendo es O los sistemas de que agua. a través municipales. a través de precio, motivar a la gente a incentivar a la gente a que sea más cuidadosa. Sobre todo las embotelladoras, La- que se larguen a la... bueno, Pero, por ejemplo, las embotelladoras Pero no de le eso consumen vivimos, agua, las embotelladoras no le consumen agua a Zapal, por ejemplo. pero compran... ¿Qué es lo que hacen? ¿Compran? Es que ahí está el tema, Tienen pozos. Ajá. ¿no? Tienen sus propias concesiones de agua subterránea. Concesiones, o sea, nos están chingándonos. a Los todos. grandes agricultores, Ey, muchos de los cuales están aquí en Guanajuato, aquí en León, no le compran agua a Zapal. Tienen sus propias concesiones de agua, tienen sus pozos en sus haciendas Pozos comunitarios. y nadie los controla. Y esa es agua pareja de todos abajo. Sí, claro. No es una reserva extra. Sí, está exacto. conectado todo a los Exacto. mismos. es una mierda feudal eso. Y- Sí, y yo pero nomás quiero ¿por, hacer qué una- ¿por qué no se resuelve con precio? O sea, ¿no crees que el precio haga que la gente sea más consciente en su consumo? Yo creo que lo primero tendría que ocurrir una revisión de todas las concesiones subterráneas de agua que existen, Claro. retirarlas, que el Estado recupere esa rectoría, porque efectivamente, te comentaba hace rato, tenemos un caso en Dolores Hidalgo, el caso del proyecto minero Cerro del Gallo, que si se llega a autorizar es la primera mina a cielo abierto en Guanajuato, una cosa peligrosísima. Probablemente la minería a cielo abierto es el peor megaproyecto que pueda ocurrir hoy en el planeta. Canadienses, hijos de... Tus compatriotas. Me callé para que lo dijeras completo. Pero es que luego me acordé que yo también Que tú soy eres medio- canadiense. chale. Este güey nació en Vancouver. Fíjate, bueno, con más derecho tienes Ujú. posibilidad de decirlo. Exacto. Yo soy brasileño, o sea, ¿cómo voy a tener a defender el Amazonas también? El caso es que esta minera canadiense tiene concesionado en el subsuelo 1.440.000 metros cúbicos de agua al año. Dato interesante, tiene más agua concesionada que el municipio de San Felipe, completito, que el municipio de Doctor Mora, que el municipio de San Diego de la Unión. Ok. A mí no me entra en la cabeza que una empresa nada más para un proyecto tenga más agua concesionada que la que tienen los servicios públicos para dotar de agua a los habitantes. Canadienses hipócritas con su presidente liberal y sus Ah, sí. waffles con tocino y miel de maple, puta. qué Sus buenos alces son, y güey. sus policías montados. Y sus cervezas. Su cerveza es buena. Tiene buen jamón también. Ah, tú eres vegano. Pero el caso es ese, el caso es que Durante durante los últimos obviamente 30 es un años... caso que es corrupción pura, no solamente alguien llegó al escritorio de alguien, le ofrecieron una lana y firmó la concesión. Yo platicaba el fin de semana que estuve en unas reuniones en Jalisco, les explicaba a la gente que en el 92, cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el papá de George Bush, para los más chavos que nos ubican, Jefe de la CIA, ex jefe de la exacto, le dijo a Carlos Salinas de Gortari, oye, pues siempre no vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio. ¿Pero por qué? A punto de firmarse. Sí. ¿Pero por qué? Dice, pues porque revisamos tus leyes y todas las leyes que ustedes tienen en los temas que nos interesan, pues son leyes que surgen de la revolución. Es decir,
son leyes, me refiero a la ley minera, a la ley agraria, Claro. a la ley de aguas, etcétera, etcétera, que son leyes que no incentivan a nuestras empresas para que vayan a invertir a México. Tienen que modificarlas, ¿no? Y entonces surge lo que López Obrador llama ahora el periodo neoliberal. Hubo una serie de reformas estructurales a la ley, ¿no?, que permitieron que las grandes corporaciones extranjeras, particularmente las gringas y las canadienses, vinieran a querer arrasar todo, Correcto. ¿no? Anteriormente los ejidos, por ejemplo, no podían fraccionarse, no podían enajenarse, no podían venderse, embargarse, etcétera, etcétera. Era para los campesinos. Sí, sí, sí. Hoy sí. Ok. ¿no? Bueno, ahorita yo creo que eso que me decías hace rato de querías sacar visa gringa, Se acabó. vete olvidándolo. A la Y en la madre, chamba que querías del zoológico, güey. También, ¿verdad? Hoy hablé con la del zoológico. Uy. Justamente, queremos chambear. Ey, man, hay que sobrevivir de algo. Primero hay que comer. ¿Quieren, cuánto llevaremos, Ata? No sé, a mí me gustaría, antes de que hiciéramos un corte, que me platicaras del caso este que me mencionaste de 40 y- Guanajuato. Yo creo que más que un corte ya nos vamos. Ya estamos llegando al límite de nuestro formato, que es más o menos 1 hora. Pero es que hay un tema último que si quisiera tocar, el de un fraccionamiento Claro, en claro. Guanajuato. Hay tiempo para eso. Es un caso interesante. Sí. Ustedes seguramente ubican el lugar. Cuando vayan, la próxima vez que vayan de Guanajuato, Dolores Hidalgo, por la sierra, Ok. del lado derecho, antes de entrar antes de pasar por la comunidad de Santa Rosa, Justo voy la semana que entra a Santa Rosa. van a ver Está chido, un acceso acá muy picudo, ¿no?, de un fraccionamiento que se llama La Cocursola. Ok. Ese fraccionamiento es propiedad de un exdiputado federal del PAN que se llama Sergio Fernando Asensio Barba, de Irapuato. Ok. Y no cuenta con los permisos fundamentales para poder existir. Ok. Y Que ya como, está como poniendo- visto bueno de... Básicamente la idea es que esa sierra, la Sierra de Santa Rosa, particularmente ese terreno, es un terreno forestal. Sí. Lo que significa, Que incluso también tiene muchos mineros ahí haciendo desastres. exacto, Sí. lo que significa que ese terreno tiene una vocación forestal, ¿no? Y que lo que allí se puede hacer es aprovechamiento forestal, ¿no? Si tú luego en terrenos forestales quieres hacer una actividad distinta, construir un fraccionamiento o montar una mina, Sí. lo que ocupas como primer paso, antes que cualquier otra cosa, es solicitarle a la Semarnat un cambio de uso de suelo. Correcto. Que la Semarnat los entrega por excepción, ¿no? Es decir, hace una evaluación y dice, pues este sí lo voy a entregar, pero la idea es que casi no entreguen ninguno de esos permisos. Ok. No lo tiene. Pero además, si lo hubiera tenido, de allí tenía que haber ido con el gobierno del estado a solicitar una autorización en materia de impacto ambiental, que tampoco tiene. Y Ok. tiene, sin embargo, todos los permisos de desarrollo urbano municipales, Que se supone que debió de haber sacado con los vistos buenos de Semarnat. que no podía haber tramitado Ajá. sin antes haber obtenido estos 2 permisos previos. Ok. La ley es muy clara, dice, previamente ocupas esto y esto, ¿no? Ahora, además de tener todos los permisos de desarrollo urbano, los puso a la venta los terrenos de su fraccionamiento. Ya el avance de la obra ya es importante, ya... Le he ido cambiando Ujú. porque como le pusimos el ojo hace 3 años, ¿no? Estuvo parado el proyecto 2 años, estuvo clausurado. Ok. El año pasado no sabemos por qué los sellos se retiraron. No sabemos si fue una retirada de los sellos legal o ilegal. Ok. Estamos buscando esa información. El caso es que mantuvimos parado ese proyecto. De alguna manera quitó los sellos y empezó a ofrecer al público esos terrenos. El presidente municipal de Guanajuato pues básicamente le ha ayudado y le ha allanado el camino para que pueda vender esos predios. Por ejemplo, se publicó en el periódico del gobierno del estado el permiso de venta, es una obligación publicar un permiso de venta en el periódico oficial del gobierno, y ahí te ponen los antecedentes que cumplió para poder obtener el permiso de venta. Correcto. Por ejemplo, el permiso de urbanización, pues lo solicitamos por acceso a la información y la respuesta del propio municipio de Guanajuato es que no existe, Ok. ¿no? Entonces hay una serie de datos que implican que el diputado ha sido ayudado por el gobierno municipal de Guanajuato para avanzar en su proyecto Claro. y poner a la venta los predios, Claro. ¿no? Lo que estamos esperando, porque ya hay denuncias presentadas, es que la Procuraduría Ambiental del gobierno del estado clausure, ¿no?,
No es fácil para ellos porque es un compañero de partido, porque el procurador ambiental fue parte del gabinete del exgobernador. Este cuate, en pleno escándalo, pidió licencia en la Cámara de Diputados para venirse a ocupar el espacio de subsecretario de Promoción Turística del gobierno de Sinue, como si fuera como un mensaje del gobierno del estado, Claro. Vente para acá te cuido, ¿no? Claro. Estás en medio de un escándalo, acá te cuido como mi subsecretario. Claro. ¿No? Son mensajes que manda la autoridad. Okay. Entonces, mensajes que hablan a lo mejor de amistad o de vínculos partidistas o de corrupción de varios niveles, ¿no? Exacto. Correcto. Y un poco lo que estamos intentando ahora es llegar al fondo del asunto, ¿no? Presentamos denuncias penales, porque esto constituye además un delito. ¿Es penal? ¿no? Es un delito, digamos, brincarse el tema del ordenamiento territorial. Claro. ¿no? Es un delito ejercer influencias con las autoridades claro. para que te Nepotismo, den los permisos. De influencias. ¿no? Entonces presentamos las denuncias penales, tenemos la denuncia popular ante la PAOT y en las últimas 2 semanas hemos estado hablando sobre el tema, pues para que las autoridades se apliquen, ¿no? Que es lo que pues deseamos, claro, mínimo. Claro. No pedimos nada más que apliquen la ley. Y ahí en ese caso la ley sería deshacer el proyecto por completo, si se cumpliera la ley, o obligarlos a que saquen un permiso que entiendo que no van a poder sacar. Allí hay la ley de Guanajuato es ambigua en ese sentido. Okay. Le da muchas chances al sí. infractor. A ver, para ser muy claros, sí. Los constructores cuando hacen un proyecto incluyen en su cotización las multas que hay que pagar. Hay que ser así, hay que ser claros. Sí. Nos aventamos a construir, órale, sin permisos. Sí, pero ponle acá las multas que te van a poner, ¿no? Okay. Pagamos las multas y seguimos. Entonces ya es parte del costo que se le ofrece al cliente, ¿no? Claro. Ya viene incluido allí. Y es una bronca porque brincarse la ley no debería de ser tan fácil como pagando multas. Claro. ¿no? Debería haber una consecuencia mucho más grave. Y en todo caso la multa debería ser proporcional al daño ocasionado, no nomás hay un simbolito para que parezca como que sí le hicieron algo, ¿no? Esa es parte de la bronca, el tema de impunidad, ¿no? Sí. En la medida en que no haya sanciones ejemplares, la gente va a seguir haciéndolo. Correcto. Tremendo. Pues un par de cosas ahí nomás. Tienes que ver la peli, la que viene de Amada Escalante, te va a interesar. Y creo que puedo hablar por Horta y por Sata, por Gusano Juicio, pues, por mí ciertamente, y decir que Gusano Juicio respeta y admira tu inteligencia revoltosa y combativa. Y creo que le pusiste algo al mezcal, ¿no? Trae poquito piquete. Porque normalmente no soy tan amigable. Aprovechalo antes de que nos caiga la utopía antialcohólica. Mi abuelita decía, trae chingere, esto trae chingere, ¿va? Así decía, trae chingere. ¿Va? No, bueno, pues un gusto, mi Gustavo. Igualmente. Te agradezco mucho que hayas venido aquí a platicarnos tu trabajo. Por favor, manténnos al tanto para informar a la gente si podemos hacer algo para ayudar. Va, claro que Encantados. Sí. Y bueno, ya nos tocará la siguiente vuelta a animar, que nos debes ahí la vuelta. Buenísimo. Que queremos armar ahí un episodio también. Claro que sí. Ir a visitar a los chuchitos y ayudar a que consigan casa. No, agradecerles muchísimo el espacio. Sería chido así como dar un paseo por los perros. O sea, mira, se llama, provisionalmente se llama así, está buscando casa. Lo entrevistamos. Sí, tenemos que conseguirle casa a algunos perritos. Lo soltamos así, a ver qué pasa. ¿Tú tienes perro? Tengo 2 gatos. Son muy listos, Es cabrón. el momento de tener un perro. Tendría que agarrar otro lugar, otra casa. Bueno, en fin. Bueno, pues gracias. Al contrario, mano. Like, suscripción, ya saben todo lo que hay que hacer. Gracias, Gus. Nos vemos Muchas pronto gracias. en otro episodio. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Bueno, pues gracias a todos. Gracias a ti, a todos. Gracias, Ata. Este mezcal definitivamente te ves muy vibroso. Yo no soy así. Pues, saludcita. Igual, Ya te la acabaste. Échale poquito, papá. Ahí está. Bien, pues. Salud. Saludcita. Salud. ¿Cuánto nos echamos, Ata?